Bueno, aquí estamos nuevamente. Yo les debo una disculpa porque hace mucho tiempo que no hacía ninguna directa, que no hablaba ni de ni de mi obra ni de los demás. He estado, bueno, fundamentalmente he estado viajando, pero también he estado leyendo mucho y entonces yo leo lento, así que no tengo todavía, o sea, el libro del que pensaba hablarles todavía no lo, todavía no lo tengo, todavía no he terminado de leerlo. Que se lo puedo, les puedo dar el aviso. El próximo libro del que hablaré será este, La segunda lengua materna, de Flor Canosa, un libro maravilloso, me tiene completamente cautivado, el cual le debo a Flor la reseña, o sea, la reseña aquí, ¿no? Hablando de cómo me ha gustado el libro que le pedí descaradamente. O sea, una amiga mía fue a Argentina a la Feria del Libro de Buenos Aires y yo le pedí descaradamente que me mandara el libro con ella. Pero bueno, no vamos a hablar de la segunda lengua materna ahora, esa va a ser para la próxima directa. Hoy vamos a hablar de un libro que yo debería haber hablado de él desde hace un mes. Debería haber hablado de ese libro. Es un libro, el último libro que saqué durante la Feria del Libro de Santo Domingo, República Dominicana, por la editorial Luna, Luna Insomne. Y bueno, ya les había hablado con anterioridad de este libro, les había leído algunos fragmentos cuando todavía estaba en el proceso de edición. Y entonces, bueno, me parece justo que hablemos de él. Eh, el libro se llama el libro El signo del tigre. Y la razón es, bueno, como la portada muestra, se trata de una ucronía. Portada que debo agradecer al talentoso historietista, ilustrador y amigo mío, Alexander Izquierdo, que muy gentilmente me hizo esta portada maravillosa que encarna realmente la idea de qué trata esta ucronía. ¿Por qué el signo del tigre? Creo que los dos fragmentos introductorios hablan claramente, ¿no? Signo del tigre. En la astrología china, el tigre simboliza el poder, pintoresco e impredecible, que impone el respeto y la admiración. Del 5 de febrero de 1962 al 24 de enero de 1963 transcurrió un año del tigre. Y el segundo, la crisis de los misiles en Cuba, conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba del 14 al 28 de octubre de 1962. Se generó a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. En Rusia se lo denomina crisis del Caribe, Karibsky Crisis, o como sea que se diga en ruso. Mientras que en Cuba se llama la crisis de octubre. Es decir, durante la crisis de octubre fue un año del tigre, un signo del tigre. Y entonces esto se desarrolla en un universo alternativo, sí, Philip K. Dick, te copié, un universo alternativo en el que los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial y ocupan América, pero a diferencia de Philip K. Dick, no ganan los nazis en Europa, gana la Unión Soviética, y es una guerra fría entre la Unión Soviética y Japón. Y bueno, es la crisis de octubre, claramente, ¿no? Es el proceso de la ucronía, ¿no? ¿Y por qué la ucronía, no? Se piensa, ¿por qué me gusta tanto la ucronía? Avan Underwater también es una ucronía. Bueno, esto tiene que ver con lo interesante que tiene la historia. La historia tiene una característica en nuestros países. En América Latina la historia tiene una característica muy interesante. A casi nadie nos gusta cómo se ha desarrollado nuestra historia. Y si nos gusta, tenemos nuestra relación extraña y ambigua con ella. Y entonces, esos esqueletos en el closet histórico, esa reflexión sobre la historia para poder pensar en el futuro, es lo que hace la ucronía interesante, porque la ucronía es un ejercicio de historia contrafactual, es decir, imaginarse qué pasaría si la historia no hubiera, si determinados puntos determinantes en la historia hubieran sido distintos, cuál sería esa narrativa. Y entonces, bueno, lo confieso, yo realmente siempre quise hacer una ucronía donde la toma de La Habana por los ingleses hubiera sido diferente. El foso de Mabuya va en ese camino,
de hecho comienza con una Cuba dividida en dos, una británica y una española, pero no explota tanto eso porque se va por un camino distinto, por el camino de Magulla, por un camino ucrónico diferente, porque el punto de inflexión, el punto yomba en la ucronía, el punto yomba es donde todo cambia, ¿no? Donde qué pasaría si y ocurre el cambio, ¿no? El cambio que le pone el artista, el escritor a la historia para poder desarrollar su propia narrativa. El punto de bombas de Foso de Magulla no está en la toma de La Habana por los ingleses, está en el mismo descubrimiento de Colón desde el principio, porque es una novela que está orientada a repensar todo el proceso colonizador y emancipador. Pero no es el caso del Signo del Tigre. El Signo del Tigre me fui por lo clásico, fundamentalmente porque me gusta la cultura japonesa, porque me gusta el armamento y todo el desarrollo tecnológico de la Guerra Fría de la parte soviética, y porque la crisis de octubre es un evento que me fascina, que me parece un punto de bomba interesantísimo, solo por lo terrible de haber tenido bombas atómicas en el territorio nacional, ya vale la pena escribir sobre eso. Entonces mezclé todas esas cosas, como siempre hice una mezcla de todas las cosas que me gustan y todas las cosas que me atemorizan, y logré esto, y logré la novela. Es muy pequeña, es muy discreta, es muy pequeña, es una novela muy sencilla con un presupuesto muy simple. Es la primera parte de tres. Planeo que la trilogía se desarrolle en distintas capitales de las Antillas. O sea, la primera parte en La Habana, la segunda que ya se está escribiendo en Santo Domingo, y la tercera será en San Juan de Puerto Rico, o sea, en los tres países. Entonces, no voy a dar muchos más detalles sobre la trama como tal, o los juegos que hice con la historia, pero sí le voy a hablar de un detalle que yo no puedo dejar de pasar por alto, porque, ok, jugar con la historia está bien, y hacer una historia alternativa está bien, eso, eso lo hace cualquiera, pero yo soy una persona complicada y a mí me gusta complicarme en todo. Entonces me puse a pensar qué pasaría si los japoneses ocupan las islas del Caribe, cómo nosotros podríamos echar a perder todo ese lirismo japonés, ¿no? Cómo nos podemos contaminar con esa cosa isleña que también tienen, de archipiélago que tienen los japoneses, pero al mismo tiempo darle nuestro propio matiz, ¿no? Y entonces les leo un capítulo. Los grandes maestros del teísmo coinciden en que el café es una sustancia prepotente, pero la chacha sabía que sin que esto estuviera en contradicción con sus preceptos zen, que en Cuba todo era diferente al resto del mundo. Así como las frutas son más dulces y los robles florecen fuera de temporada, para asombro de los japoneses de las islas y el continente, los conceptos del harakiri y el teísmo también pueden cambiar. Pero el cambio no infería la corrupción del concepto. En las Antillas ocupadas floreció el cafeísmo como variante del camino del té, del mismo modo que el rastafarismo zen desplazó al budismo zen. Una cosa no estaba en contraposición con la otra. El cambio era vida, y en las Antillas las personas son muy cambiantes, por lo tanto eran muy vitales. Preparar los utensilios para la colada era tan importante como la colada misma. Primero tomó el molinillo y lo colocó sobre la meseta. Percibió el olor de la madera impregnada con el café. La chacha nunca compraba café molido, prefería comprarlo en grano proveniente del cafeto arábica. Muchas geishas del Caribe preferían comenzar el ritual de preparación del café sirviendo el café molido en la cafetera. La chacha tuvo una maestra tradicionalista, Mrs. Hopkins, una de las primeras geishas de Jamaica que terminó de dueña de una casa de café en Japón. Comenzaba siempre el ritual con el molinillo de café. Tomó los granos y los colocó en el depósito superior. Lentamente, como si se acariciase una fiera, comenzó a girar la manigueta. Podía casi escuchar las palabras de su instructora. No tiene sentido apresurarse. El molinillo puede girar a la velocidad de una caricia, previa a un orgasmo. Solo así se logrará que el aroma sea igual de intenso. Tanto en el orgasmo como en la preparación del café, apresurarse es de principiantes. Y no voy a seguir porque hay toda una colada en este, así que les dejo para cuando se lo lean. Entonces, sí, complicarse es un placer, ¿cierto? Entonces, bueno, él creé la ceremonia del café.
tenía que hacerlo. Soy un fanático, lo reconozco, soy un fanático del café y a la preparación del café, me tomo en serio la preparación del café, aunque creo que Ramiro Sánchez se lo toma más en serio que yo. Bueno, siempre hay gente que lo supera a uno. Pero sí soy un devoto del café, me tomo en serio el café y me gusta la cultura japonesa, me gusta todo el misticismo y toda la reflexión que hay alrededor de la ceremonia del té y vaya, no podía evitarlo, tenía que mezclar las dos, tenía que hacerlo. Entonces, creo que lo más importante que tiene este libro, como autor, ¿no? Lo que más me gustó de trabajar de este libro, no es tanto la parte geopolítica, la parte del cambio en la historia y de la reflexión sobre la crisis de octubre, etcétera. Creo que lo importante fue en imaginarme una sociedad caribeña japonizada. Y es algo que no está muy lejos de la realidad, porque el anime y el manga ya nos están vendiendo la cultura japonesa eh, por las malas. Entonces, no es difícil hacerlo. Ahora bien, qué partes de la cultura caribeña serían las que se impregnaran y el misticismo caribeño? Cómo el budismo zen se podía mezclar con nuestras religiones tradicionales, con nuestras creencias, más que con nuestra religión, con nuestras creencias y con nuestro pragmatismo. Esa idea es la que en cierta forma me obsesionó a la hora de construir esto. Y bueno, reflexiono un poco también sobre el totalitarismo, sobre la guerra nuclear, sobre muchas cosas reflexiono aquí, pero fundamentalmente trato de tener una mirada hacia lo cubano, hacia la cubanía. En el caso de esta novela es hacia la cubanía. En las siguientes trataré de hacer una mirada al resto del Caribe, pero esta vez me centré en la parte de la cubanía que podría sobrevivir a una cultura tan exótica y tan interesante como podía ser la japonesa en caso de que fuese impuesta, en caso de que no sea simplemente un montón de animes y de manga que los jóvenes empiezan a leer y que poco a poco van incluyendo palabras en japonés en su argot, un gusto específico por determinadas cosas, en curiosidad por determinada comida japonesa. No es eso. Estamos hablando de una intervención militar como ocurrió en Cuba cuando la guerra hispano-cubana norteamericana. ¿Qué parte de la cultura norteamericana ha calado en nosotros? Bueno, que lo digan los tipos de la Real Academia de la Lengua Española. Nosotros usamos los anglicismos libremente y eso es producto de ser parte de la esfera de influencia, del área de influencia de Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasaría entonces con Japón si Japón hubiera sido el que ganara la Segunda Guerra Mundial y ocupara todo el Caribe? Tendríamos también mucha influencia, estaríamos bajo el área de influencia japonesa y muchas cosas de la cultura japonesa se habrían mezclado porque sostengo mi tesis de que el mestizaje es parte de nuestra cultura y entonces es lógico pensar que un mestizaje entre la cultura del Caribe y Japón sería lo que había pasado. Y entonces reflexiono un poco sobre las reglas de este mestizaje y cómo el mestizaje no solo afecta a los mestizos, sino también afecta a la metrópoli, también afecta al colonizador. El mestizaje es una forma de devolverle el golpe al colonizador y en cierta forma colonizar a la metrópoli. Eso es algo que es una regla que funciona, ¿no? Entonces les leo muy por arribita un segundo fragmento del signo del tigre. Miyamoto Musashi cuenta en su biografía que cuando cumplió los 30 años se dedicó a pensar acerca de la razón por la cual nunca había perdido un duelo. Esta reflexión lo llevó por un camino espiritual que le inspiró a escribir el libro de los 5 anillos. Ramón Fernández no era ni budista ni católico. Su padre era un comunista empedernido que se negó a quitar el retrato de Mao Zedong de la sala de la casa hasta mucho después de que Beijing cayera bajo el dominio imperial japonés. Cuando Ramón cumplió los 30, también se percató de que toda su vida tampoco había perdido un duelo con espada.
pero dado sus antecedentes, esto no lo llevó por ningún camino espiritual. Simplemente no era aún un espadachín reconocido. A su edad, ya Musashi era un santo de la espada, mientras que él era solamente un visitaxista que llevaba su katana a todas partes. No tenía un nombre o un apellido japonés. No conocía gente importante y jamás había encontrado en el ejército o la policía. Y jamás había entrado en el ejército o la policía. ¿De qué le servía haber entrenado toda la vida y nunca haber perdido un duelo? Para todos era solo un bravucón más, un negro que conduce un taxi con una katana a un lado del asiento, solo eso. Pero Ramón sabía que era mucho más. El problema del budismo en el Caribe radicaba en que la autoafirmación y el reconocimiento público también llevaban a la iluminación del alma. Y Ramón, como todos en la isla, necesitaba reconocimiento para trascender como un buen samurái. Y para conseguirlo necesitaba derrotar a un verdadero Kendoka, a un oficial japonés. Uno con nombre y apellido, de esos que llevan la vieja katana familiar que rebanó cabezas durante el periodo Tokugawa y la restauración Meiji. El problema era encontrarlo. Y bueno, así prosigue, ¿no? O sea, reflexiona sobre una especie de Bushido caribeño, una especie de Miyamoto Musashi del Caribe. Y entonces este tipo de doping, de contaminación de una cultura ajena, que en cierta forma puede verse como apropiación, y lo es, porque la apropiación también lleva a buen término. O sea, la apropiación no con un fin comercial, no con un fin de arrebatarte tu cultura, sino apropiarme de ella, mezclarla con la mía y devolvértela un poquitico más enriquecida. Creo que eso siempre es productivo. No creo que nadie en Japón se moleste por esta novela. Del mismo modo que la mitad de los muchachos que dibujan con estilo manga o asiático, creo que a los japoneses eso no les preocupa. Así que digamos que es una apropiación con consentimiento de ambas partes, ¿no? Lo cual ya lo vuelve mucho más suave. Entonces, bueno, esta contaminación de una cultura ajena, que en este caso, bueno, Cuba nunca fue conquistada por Japón, nada por el estilo, pero sí, la cultura anglosajona ha sido contaminada por la cultura hispana, del mismo modo que la cultura norteamericana tiene influencia en América Latina, eso es innegable. Ahora, ¿qué tipo de influencia? ¿En qué detalles entra? Eso es la reflexión. Y ese tipo de reflexión solamente creo que el espacio, el escenario ideal y correcto para hacerlo es la ucronía. Por eso es que he coqueteado mucho con la ucronía durante mi obra. Havana Underwater es en parte, es muchas cosas y en parte también es una ucronía. El Foso de Magulla es muchas cosas y en parte es una ucronía. Y creo que ya venía siendo hora de hacer una ucronía auténtica. O sea, hacer una ucronía en su estado más puro. Y sí, me inspiré en Philip K. Dick, definitivamente. Todo ese asunto de los japoneses en California, en el del hombre del Alto Castillo, me inspiré muchísimo, aunque fui por otro camino, un camino diferente, un camino un poco más orientado a explorar mis raíces como persona del Caribe, como caribeño, fundamentalmente como cubano, que es lo que primero soy cubano y también soy un escritor del Caribe. Y entonces explotar eso, esa beta caribeña, esa contaminación, este mestizaje cultural, explotarlo en una ucronía pura, en una ucronía sencilla, que la idea sea una historia sin grandes pretensiones, una historia que lo primero que pretende es que se reflexione y después que entretenga. No es un libro no, la función de este libro es entretener fundamentalmente, no. No, si yo hiciera libros para entretener, tendría muchos más libros como este, así ligeros, para entretener, y tendría más dinero del que tengo. No. La idea es reflexionar y de paso entretenerse. Es un libro de fácil lectura, un libro que se lee rápido, pequeño, pero lo fundamental es reflexionar. Realmente, al menos lo escribí pensando en que se reflexione por encima de que entretenga. Que entretenga es simplemente un efecto secundario, no fue mi intención. Es un libro corto y repito, es el primero de 3 de una trilogía. Me preguntaban no hace mucho cómo es que a mí se me ocurren tantas sagas, ¿no? En trilogía. Bueno, la verdad es que no lo sé. Tengo que confesar, no lo sé. Yo simplemente hago una historia
siento intuitivamente que esa historia termina, la dejo ahí, pero todavía el universo puede darme más y entonces simplemente lo dejo pasar, termino la novela y dejo que el universo me hable, que ese universo creado, ese universo ficcional me hable y entonces simplemente se me ocurre la segunda parte, la tercera, o la saga o lo que sea. Simplemente, si el universo no me habla, ahí quedó y no hago más. En este caso sí fue un poco planificado, tenía una idea. Yo, esta novela, cuando yo la terminé, en cierta forma sentí que no la había terminado, que había algo ahí. Estuve muchos años desde que la escribí hasta que la publiqué, en el que todavía no entendía qué tenía de raro, qué tenía de que no me convencía, qué tenía esta novela que yo creía que no estaba lista todavía. Y analizando la trama, sí, en efecto, la trama estaba bien, todo estaba bien. El problema es que era una saga, el problema es que el universo no me había mostrado todo lo que podía darme. Y entonces una vez que el universo, que me di cuenta de este detalle, ¿no? De que simplemente lo que me faltaba podía escribirlo después en otra trama y con otros personajes, ya todo fue más claro y pude publicar la novela sin ningún problema. Y en cierta forma puse parte uno para comprometerme a mí mismo, para obligarme a hacer la segunda parte, que ya está muy adelantada, ya estoy casi a punto de terminarla. Más adelante les leeré cuando la termine y la revise. Yo soy lento para leer y me gustaría decir que soy lento para escribir, pero no es cierto. Y soy rápido para escribir, pero me meto mucho tiempo revisando y haciendo trabajo de relojería antes de compartirlo. Así que demoraré un poquitico en que comparta algo, pero sí, les leeré un fragmento de lo que sería el signo de la serpiente, que sería la segunda parte, que se desarrollará en Santo Domingo. Ya no diré más, no daré más detalles, simplemente el, les invito a que se lean, a que lo consigan. La editorial, si van a Santo Domingo, búsquenla o solicítenla. No sé si esté disponible en Amazon. De cualquier manera pueden ponerse en contacto con Luna Insomne a través de las redes sociales. Incluso tiene un perfil aquí en Instagram. Y entonces busquen El signo del tigre, léanselo y reflexionen. Lo más importante es que piensen, porque si no pensamos después que leemos un libro, ¿para qué? Simplemente. Entonces, bueno, muchas gracias y recuerden, la próxima directa estaré hablando de la segunda lengua materna de Flor Canosa. Flor, te la debo de verdad, todavía no la he terminado, pero me fascina y ya estoy decidido a que la próxima vez que haga una directa hablaré de la segunda lengua materna y hablaré un poco de este tipo de nueva literatura que está surgiendo. Entonces, muchas gracias por tomarse un tiempo en este mundo tan rápido y tan dinámico de redes sociales como para detenerse y escucharme a mí aquí en una esquinita de mi casa, simplemente hablando las cosas que se me ocurren. Y bueno, yo siempre haré un post hablando, mostrando el libro primero y después al otro día haré la directa. Y bueno, siempre la cita es siempre aquí en La Habana, un poco después que suene el cañonazo a las 9. Muchas gracias.